También debemos recordar de que esa visualización que hicimos aquí con Object Viewer, es decir, elegimos la superficie, clic derecho, Object Viewer, esta visualización que vemos aquí también se puede lograr aquí, ¿no? Solo que es algo diferente, porque mira, ¿qué pasa si yo roto la vista? ¿No? A ver, si nosotros rotamos la vista, damos al botón 3DO, ¿sí? Ahí vamos ahí, mira, rotamos ahí, doy luego, una vez que termino, doy escape, y luego se muestra esta triangulación, ¿sí? Entonces, yo puedo cambiar esto, ¿no? Vamos a la opción de cambiar vista. En la parte inferior nos damos cuenta de que mi eje X, Y, Z están representados por unas líneas delgadas. Recordarás que esta es la vista 2D Wireframe que vimos en cursos anteriores, sobre todo en el de AutoCAD. Ahí sí hablamos a detalle de todo esto. Pero aquí vamos a tocar lo más importante, por así decirlo. Y vamos entonces a ver aquí. Si yo quiero cambiar esto, entonces tengo que presionar los siguientes comandos. VS, y aparece esto de VS Current, que es prácticamente cambiar la vista. Si doy Enter me aparece todo este menú. Y este menú no se te hace conocido. No es el mismo que está aquí, mira. Voy a elegir la superficie, la triangulación. Clic derecho, Object Viewer. Y no es la misma. Sí, ¿verdad? Es la misma. Está ahí. Es por eso que aquí puedo darle VS, Enter y me muestra esto. Entonces, la primera opción es para triangulaciones. Perdón, es para... ¿Cómo lo diría? A ver. Es para que se muestren la superficie como líneas que se unen a través de los vértices de las curvas de nivel. O también conocido como triangulación, tal cual, ¿no? O sea, la triangulación se muestra como líneas, como líneas. Hay otra configuración, por ejemplo, esta de wireframe, pero ahí no se logra apreciar mucho, ¿no? O quizás hidden, o quizás conceptual, aunque no se están viendo muchas, solamente algunas se están llegando a apreciar, ¿no? Realistic. No, ahí está. Quizás faltó actualizar la vista, entonces ahí dale, podemos elegir otras, ¿no? Entonces las diferentes vistas, ¿sí? Solo que aquí el detalle es que al cambiar la vista completa de tu dibujo como hemos hecho ahora, puede que si la superficie es muy grande, imagínate, digamos, toda una carta nacional, uff, puede que sí se ponga un poco lenta debido a toda la información que hay, pero si en caso tu superficie es pequeña, podrías hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces VS y aquí ponerle quizás conceptual, ¿no? Y poder cambiar las vistas como estamos haciendo ahora. Y aquí también yo puedo darle 3DO y podemos rotar todo esto. ¿Bien? Muy bien. Si en caso esta parte de la triangulación no se te muestra, porque puede ser, ¿no? Que no se te muestre así estas líneas. La forma de solucionarlo es configurar el estilo de la superficie. A ver, te voy a explicar un poquito del estilo de superficie porque eso es también todo un tema, algo extenso. Entonces, vamos a cambiar solamente esto, ¿ya? Si es que te pasa, se pasa. O sea, puede ser que tú al momento de rotar, tu superficie desaparezca. Quizás te pase. Si te pasa, entonces debes hacer lo siguiente. Mira, vas aquí a superficie, ¿no? Vas a la opción, clic derecho, le das la opción de estilo, Edit Surface Estilo, y aquí te vas a la opción, o en esta pestaña, en esta ventana, te vas a la pestaña que dice Display, aquí. Y en Display, asegúrate de que esté encendido este botón, o el icono, o el foquito de triangulación. Pero ojo,
aquí también debes tener en cuenta un detalle importante. Como te has dado cuenta, yo he rotado la vista. Aquí, he rotado, o sea, no está en vista planta, lo he rotado. Es por eso que en esta pestaña Display, aquí donde dice Model Dirección, bueno, View Direction, hay tres opciones: planta, modelo y sección. Modelo se activa cuando yo roto. Si tú no has rotado nada, aquí probablemente va a estar elegido planta. ¿Mm? Pero si tú has rotado como yo, entonces te va a aparecer model. A ver, la opción de planta cambia la configuración o capas, pero cuando estoy en vista planta. Pero si yo roto la vista a model, bueno, roto en cualquier vista, como tú has visto hace un momento con Shift o con el comando 3 de Orbit, entonces en ese caso yo estoy pasando al campo model. Y si a ti no se te muestra nada en esta vista model, es probablemente porque el tuyo va a estar así, completamente todo apagado. Entonces ahí no se va a mostrar nada. Entonces tú qué debes hacer? Debes ingresar aquí, prender la triangulación, prender eso, y luego de eso darle simplemente aplicar y aceptar. Bueno, aplicar y aceptar. Entonces eso va a pasar en esos casos, ¿no? Si tú has elegido también aquí en el estilo, no has elegido el estilo Contour 1 a 5 y has elegido quizás el Design 1 a 5 o Design, es un estilo llamado Design. Entonces ese estilo sí tiene oculto la triangulación, así que ten cuidado. Entonces, tienes que necesariamente venir aquí a Model, ¿no? Cambias esto a Model y aquí enciendes esto. Si no, no se te va a mostrar nada. Una vez hecho eso, das a aplicar y aceptar y ya se debería ver como, bueno, como aquí. Luego, si en caso también esa triangulación que tú has visto de ese foquito no está encendido, entonces lo que debes hacer es elegir la superficie, ¿no? O mejor dicho, porque ocurre que si es que tú tienes encendida esa opción de triangulación, cuando tú elijas la superficie, por ejemplo, vuelvo a la vista planta, enter, enter, digamos yo elijo la superficie, voy a darle Object Viewer aquí, y aquí si yo pongo conceptual y roto esto, probablemente no se vea de esta manera, porque no está encendido ese foco. O si no, para que te quede claro esto, mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir aquí a superficie, estilo, clic derecho, estilo, y voy voy a poner model y voy a apagar la triangulación. Aplico acepto y aquí vamos a darle 3D Orbit, rotamos esto hasta ahí, doy escape y mira, la superficie desapareció. Solo me quedaron las polilíneas que yo usé como curvas. ¿Sí? ¿Eso por qué ocurre? Porque en el model apagué la triangulación. Aquí, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces debo ir aquí a Surface Estilo, prendo, voy a pestaña Display, pongo Model, prendo la triangulación, doy a aplicar y ya se está visualizando. ¿Ves? Y eso también, como te digo, va a ocurrir cuando yo le dé Object Viewer. O si no, a ver, hagámoslo también para que confirmes. Pues voy a apagar esto. Pongo plan, enter, enter. Y aquí voy a darle Object Viewer, ¿no? Y mira, lo roteo un poco. Mira, pongo vista top. Ahí se ve. Pero si yo roto un poco, así, suelto el clic, desapareció todo. ¿Mm? Entonces, ahí está el tema que te decía de las capas. Si esa capa está apagada, no se va a ver ninguna representación 3D. Por lo tanto, estas vistas de aquí no van a ser posibles, ¿no? Ninguna. Entonces, ten en cuenta eso, que tanto esto como la vista de aquí depende de esa capa. Pero siempre y cuando también tú estés en la vista model.
Si tú estás en la vista plan y tú apagas la triangulación, prendes la triangulación y dices, ¿por qué no funciona? ¿Por qué? Entonces recuerda, en la vista planta, no es necesario que lo prendas, pero en la model, ahí sí. Aunque también puedo hacer todo a la vez, ¿no? Pero eso ya lo haremos más adelante, ¿no? Solamente estoy explicando para que soluciones ese pequeño error si se presentase. Porque puede ser, ¿no? Que se te pase eso. Entonces, bueno, ya sabes la solución. Perfecto. Bien, entonces ya hemos creado esta superficie. Bueno, ya hemos explicado algunos detalles más. Y ahora vamos a regresar a Visual. Y aquí ponemos 2D Wireframe para poder trabajar. Y una aclaración también aquí, ya si yo voy a usar esto de Visual QRD, voy a usarlo conceptual u otros, date cuenta de que el cursor de la parte derecha cambia. No, esto ¿cómo se llama? El origen de coordenadas cambia. Ahora parecen como sólidos, ¿no? O sea, como pequeños tubos, por así decirlo, ¿no? Ya no son líneas como antes, ahora son como pequeños sólidos de color rojo, verde y azul para la cota. Entonces, esto ocurre cuando estoy en una vista diferente. Y también tiene ciertas complicaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo elijo la superficie? Mira, si yo elijo la superficie, le doy clic derecho, en ocasiones no me va a mostrar la opción de editar estilo. Quizás, a ver si yo, quizás sea un poco más complicado a veces el poder configurar, ¿no? Bueno, aquí no me ha pasado, pero a veces cuando sin querer eliges un lado, no se te puede llegar a visualizar este menú. Así que te puede complicar un poco. Y otro detalle también importantísimo es que si tienes activado esto de aquí, tu programa se va a hacer un poco más pesado. O sea, si tú trabajas con más información, se va a hacer más pesado. Entonces, solamente activa esto cuando yo roto la vista y quiero visualizar algo específico. Cuando yo termine, entonces lo regreso a la vista original, que sería en este caso la de vista 2D. Pico ahí y ya tengo esto. Perfecto, entonces ya tengo esta configuración de vistas. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la creación de una superficie, pero a partir de esta data que hemos trabajado en un inicio. Bien, entonces para esto de aquí vamos a guardarlo, ¿no? No hay ningún problema. Creo que no le di mucho. Vamos ahí, guardar. En este caso, todo lo que estoy viendo está aquí. Es Civil 3D superficies. Y aquí vamos a ponerle curvas 01, digamos. Y está. Bien, entonces ya tengo eso. Y pasemos a este. Bien. Si tú cuentas con una data adicional basada netamente en curvas de nivel, podrías usarlo. Directamente aquí podrías importarlo. Pero si no cuentas con eso, entonces haz lo siguiente que voy a hacer yo. Mira, esta superficie ya está creada. Pero ¿qué voy a hacer de esto? Voy a extraer las curvas para poder generar un archivo nuevo, pero solamente de curvas. Bien, entonces mira, ¿qué vamos a hacer aquí? Vas a elegir la superficie y una vez que la elijas, en el menú de la parte de arriba se va a habilitar toda una nueva pestaña que es para superficies. Entonces en este menú que se habilita hay muchas opciones que vamos a ir viendo, pero aquí lo que me interesa es esta opción que dice extraer from surface, bueno, extract from surface. Si voy aquí me habilita este menú de 5 opciones, ¿no? Y de este menú de 5 opciones, que también vamos a ir viendo poco a poco, vamos a trabajar con la primera, no, perdón, con la opción del medio, la que dice extraer objetos. Bien,
Eso nos lleva a esta ventana.